Reporte de situación, señores. Después de estar un día un poco pochito, enfermito, ya estamos bien. Igual tengo secuelas, porque no es normal que una persona esté mala o enferma un solo día y al día siguiente ya esté bien. Pero ese mismo día ya mismo abrí stream, que no tendría que haberlo hecho. Y estoy grabando esto justo el día después y ya, como digo, estoy 100% operativo, pero capaz en YouTube tenéis un día donde no hay vídeos, que igual de vez en cuando, una vez donde no tengáis vídeo diario en el canal, para descansar todos está muy bien. Aparte de eso, gracias por los bonitos comentarios y hoy vamos a ver los personajes, no como anteriormente hice en otros vídeos que dejaron de merecer la pena, sino los que tienen más posibilidad de quedar obsoletos, que esto es, cuanto más personajes hay en Genshin Impact, más oportunidad hay de que haya, como siempre, un top y luego una cantidad enorme de personajes que están simplemente orbitando alrededor como relleno o personajes del montón. Esto no quiere decir, y aquí empezamos muy importante con los disclaimers, que no haya personajes que con un buen equipo, una buena inversión, o como por ejemplo estaréis viendo de fondo Dori pasándose el abismo con el equipo correcto, no puedan hacer un buen trabajo, y mucho menos cuando no hay PvP y el late game no es excesivamente complicado. Y también, disclaimer, pueden revivir personajes con tal de vender. Es decir, siempre que les apetezca Hoyoverse van a implementar o traer mecánicas, equipos, soportes dedicados que beneficien ciertas reacciones o particularmente ciertos personajes, y cuando a Hoyoverse les apetezca, principalmente con personajes que tengan muchas ventas como los arcontes o como personajes muy queridos en general, cualquiera de estos personajes puede hacer un plot twist definitivo y ser un personaje increíblemente poderoso. Pero hoy, por todas las señales que tenemos, la historia de Genshin Impact, la evolución del juego, el power creep y obviamente teniendo en cuenta que la próxima nación, si en la 6.x no nos traen relleno como se estuvo hablando y Nesnesnaya viene en la 7.0, sí o sí es la nación del crío y sí o sí es muy posible que trabajen en el permafrost. Y como no se ha tocado tanto el derretidos con Natlan, que fue de hecho la única reacción con Pyro que no se benefició tanto como el resto, capaz se han guardado derretidos también para Nesnesnaya y tiene toda la pinta por el crío. Vamos a ver los personajes que mayor potencial tienen de quedar obsoletos a medio y largo plazo en Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena noticia de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, ayuda un montón y solo por comentar y dar like participáis en un sorteo diario de bendición. Así que explotar ahí todos los botones del vídeo. Una cosa importante, bueno, aparte que aproveche si estáis comiendo, que no se me olvide, que siempre os hace mucha ilusión. Bienvenidos a invitados a los directos. Y también un disclaimer importante. Ya acaba la intro, tranquilos. Un disclaimer importante es que este concepto de obsoleto no es definitivo, porque igualmente Xingqiu y Xiangling, a pesar de que ha salido una Mabuika, que es una Xiangling mejor, o a pesar de que han salido Yelan y Furina, que es el arconte Hydro y es uno de los mejores personajes Hydro en general y de Genshin Impact, Xingqiu nunca ha estado ni estará obsoleto y se nota muchísimo y carrilea espectacularmente bien cuentas nuevas. Es decir, obsoleto no significa antiguo, obsoleto no significa 4 estrellas, obsoleto significa seguramente no solo que haya personajes que lo hagan mejor, sino que vas a sentirte muy limitado con ese personaje en cierto punto, hasta llegar a sentir que realmente necesitas la versión Prime de ese otro personaje, como sí ocurre a día de hoy muchísimo en Genshin Impact. Así que antes de ver la lista de personajes con más potencial de quedarse obsoletos, dejadme en los comentarios en vuestra opinión o para vuestras cuentas, cuál es el personaje que pensáis que más rápido se va a quedar obsoleto, o el personaje que tenéis o habíais tenido en su momento y enseguida os disteis cuenta de que se quedó obsoleto y de que no es tan interesante como pensabais. Pues bien, primero voy a empezar fuerte con el vídeo. Nahida. ¿Qué? ¿Cómo? La lechuga. Hay 2 puntos, uno a favor y uno en contra de Nahida. El punto a favor lo conocemos todos, y es que básicamente es el mejor dentro del juego, es el mejor soporte y además se puede jugar dentro del campo porque es catalizador y nos habilita los famosos Hyperblooms, equipos que a mínima inversión es de lo mejor del juego y que además sigue manteniendo buenas posiciones en lo más alto del juego, hablando ya de cosas C1 y C2. Techos. Es decir,
realmente es complicada esta afirmación de que Najida puede quedar obsoleta, pero ahí es donde reside realmente el que pueda hacerlo. A día de hoy, con la llegada de Natlan, y se explicó al principio, lo que es la mayoría de equipos que tienen combinaciones con Dendro para generar una quemadura, para hacer reacciones sobre quemadura, realmente se han visto mejorados y beneficiados de Emily por encima de Najida, tienen mayor daño por rotación. Emily es un personaje que no tiene tanta gente y retornará en algún momento. Emily es poderosa y puede hacer también el rol de Najida en equipos de fuera de la quemadura igualmente, porque la aplicación, aunque no haga tanto daño, la hace decente para Hyperblooms y demás. Y la comparación no es con Emily realmente. Emily tiene sus cosas buenas y malas, pero el problema y el que quede obsoleta Najida básicamente viene a raíz de 3 factores. Factor número 1. Najida se está quedando limitada a un solo equipo. Últimamente la gente solo juega Najida en Hyperbloom principalmente y ya está. Es un equipo increíble, pero al final va a terminar siendo un personaje de un solo equipo. El segundo factor es que también, si nos fijamos en orden de aparición de los arcontes, fueron muy poderosos cuando salieron, pero cronológicamente, es decir, teniendo en cuenta y respetando el mismo orden en el que salieron, han ido poco a poco quedándose también atrás. Venti ya está muy atrás, incluso hay personajes 4 estrellas que lo superan. Zhongli ahora mismo se está comparando muchísimo con Lan Yan. Raiden es un carry electro que se sigue manteniendo por las constelaciones y el cariño tanto de Hoyoverse como de la comunidad, pero Clorinde a igualdad de constelaciones ya la supera. Y entonces el siguiente arconte en la lista es Najida. Es el siguiente arconte que realmente va a quedar obsoleto de aquí a 1 o 2 años, pero después de ella sabéis que en orden llegan Furina y Mabuika y ahí lo veo un poco más complicado. Pero Najida tiene muchas papeletas para quedarse limitada a un equipo, a pesar de que la lechuguita actualmente sigue siendo muy poderosa y un personaje must pull en todo Genshin Impact, o bien la rescatan y salen personajes como una Cookie 5 estrellas que lleve al Hyperbloom a su máximo esplendor, o bien si continúan la línea de no volver hacia atrás y de que los arcontes poco a poco pues cubran un par de años o 3 en Genshin Impact y luego ya aparezcan mecánicas superiores o el power creep y los equipos nuevos opaquen a lo anterior, Najida tiene muchas papeletas de quedar obsoleta y sé que suena fuerte para muchos main Najida, pero es verdad. No os preocupéis, a día de hoy sigue muy poderosa, solo es una especulación a futuro. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Siguiente personajes, los críos. Los personajes críos en general, no solo Ganyu, que está ahora en el recopilatorio, no solo Shenhe, que mucha gente tiene mucho cariño por ella, por ser el mejor personaje de Permafrost, pero sobre todo por su skin y su diseño, sino que la misma Ayaka, que fue muy poderosa y en su momento pudo competir por ser de los mejores equipos del juego a la altura de Inazuma, hace ya 2 años y medio, 3, a día de hoy, como no se puede jugar casi Permafrost y los enemigos que sí pueden ser congelados y demás, en muchas ocasiones o son muy grandes o se mueven, la realidad es que Ayaka es otro personaje que ha quedado obsoleto. Wriothesley es un personaje que es fuerte, que viene en breve y que el diseño también es espectacular y yo sé que muchas y muchos de vosotros estáis esperando que llegue y sacarla a Wriothesley solo por el diseño, pero también se ha quedado limitado y Wriothesley no es que en ningún momento tuviese ningún equipo top. De hecho, en Permafrost, compitiendo con Ayaka, siempre será peor y derretidos inversos nunca fue un equipo que beneficiase concretamente Natlan en especial, ni siquiera Mabuika concretamente mejoró mucho a Xiangling en equipos de Wriothesley. Básicamente, con la llegada de Snezhnaya, como dije al principio del vídeo, es muy posible que Hoyoverse trabaje los equipos y reacciones con crío, principalmente derretidos Permafrost, y quizá
alguna nueva reacción de crío, quién sabe, ya por terminar de especular. Pero desde luego todo lo que existe crío hasta ahora siento que va a ser complicado que se rescate, sino que siempre traten de venderte la nueva mecánica, al igual que ocurrió en Natlan y Fontaine, que se intentó tener sinergia con personajes antiguos. Mucha gente pensaba que Dehya va a mejorar porque la consonancia hidro da vida y Furina te hace perder vida, y Dehya pierde vida y tiene sinergia con la Arconte. No pasó nunca. El meta de Fontaine al final fue Neuvillette, Arlequino, Furina, que son todos personajes que salieron en Fontaine. El meta de Natlan es Kinich, Mualani, si acaso Gaming, pero Gaming salió bastante después que todos los personajes crío y después que Grizzly, 3 versiones después, 4.1, 4.4. Y al final Carry Spiro en general, y el top a día de hoy literalmente son todos personajes de Fontaine y de Natlan. No se preocuparon por mejorar cosas anteriores. Y va a pasar igual. Aunque muchos pensemos que en Nesnaya revivirá el crío, es posible que te vendan 80.000 personajes crío rotísimos en Nesnaya o antes de Nesnaya, como se especula que puede ser Skirk del elemento crío, o quizá incluso Capitano y estén trabajando en un Capitano crío de alguna forma muy poderoso. Así que mucho cuidado, porque principalmente los personajes crío tienen una tendencia a quedarse obsoletos muy grande, pero muy muy grande. Menos Titlali, pero porque la abuelita está para derretidos y Carry Spiro es lo que siempre va a haber en Genshin Impact. Saltando de tema, como cuando Messi mete goles, los Carry Spiro, señores. Los Carry Spiro son los personajes con mayor potencial de quedarse obsoletos y que ya se han quedado obsoletos muchos de ellos. Es el rol y elemento más repetido en Genshin Impact desde el día 1. En el banner permanente Diluc puede solo DPS. El señor de la noche siempre fue, y se esperó desde la 1.0 que fuese un personaje icónico e insignia de Genshin Impact. A día de hoy, pues te acuerdas de él cuando pierdes el 50-50. Luego, enseguida, en la segunda mitad de la 1.0 vino Klee, otro Carry Piro que también power creepeó a Diluc. Y enseguida empezaron a salir un hilo gigantesco de Carry Piro como Hu Tao, Yoimiya, Yanfei, Linei y un largo etcétera, que ha hecho que básicamente el rol de Carry Piro en Genshin Impact sea una continua power creepeada hasta los días de hoy, con Mabuika, el Arconte Piro, que es el carry más poderoso de Genshin Impact y el personaje que ha hecho romper los récords de daño en vuestras cuentas. La mayoría, siento que prácticamente el 80% de jugadores de Genshin Impact han roto su récord de daño con la ulti de Mabuika, si tienen al personaje. Y básicamente este rol va a ser el más power creepeado y que más rápido va a quedar obsoleto continuamente. Aquí apelo al disclaimer del principio del vídeo, y es: Hu Tao con un buen equipo se pasa todas las salas. Linei exactamente igual. Incluso Diluc, si entiendes cómo funciona y lo llevas en sus dos variantes más fuertes actualmente de equipos, que son el descendentes, incluso con derretidos con Citrali, pero con Furina también, con Xianyun, o bien una especie de Diluc que madura más crepitar de Diluc Emily, Furina Bennett, que es muy fuerte ese equipo también, te va a pasar las salas si entiendes el personaje, lo mismo que decía al principio del vídeo. Pero la realidad es que dudo mucho, número uno, y me van a sorprender seguramente porque no me lo esperé ni de Arlequino ni de Mabuika, que saquen más Carry Spiro, pero después de lo que han explicado lo van a hacer, así que tener mucho cuidado con los Carry Spiro, porque si bien ahora mismo Mabuika y Arlequino están en el top, creo que les va a durar poco. Mabuika no, porque es Arconte, pero Arlequino no sé yo cuánto va a durar en el top o si se cansaron ya de Carry Spiro. Pero tener mucho ojo con los Carry Spiro. Lo siguiente son los Carries Electro. ¿Por qué? A día de hoy los carries electro básicamente son, aparte de los 4 estrellas o Keqing, que también existe desde el día 1, son Raiden, Clorinde, Sinnoh y luego, como digo, Keqing y los 4 estrellas. Alguna cosa habrá por ahí que se me esté olvidando, pero principalmente es eso. Sinnoh fue limitado para Hyperbloom y tiene una mecánica muy cerrada, que es cierto que a techos es un competidor muy alto de los mejores equipos del juego, pero 100% depende de 2 C2 de 2 arcontes, y hay equipos que hace cero desempeñan un trabajo espectacular. Clorinde es un personaje versátil, pero que no deja una fuente electro en el campo y eso dificulta la sinergia, y que hay ciertos equipos que son más cómodos de jugar con Raiden que con Clorinde, y Raiden es un arconte que mucha gente la tiene C2 o C3 y arma. Son personajes que, aun teniendo todo esto a su favor, no entran por encima, digamos, del top 7-8 de mejores equipos del juego, pero como sí hay en el top a día de hoy
3 malditos carries Pyro y luego Kinichi Mualani y Nubilet, es decir, 2 carries Hydro, es muy posible, y me atrevo en este caso a arriesgarme a casi asegurar que es muy posible que saquen algún carry electro que sí esté tan roto como para entrar al top 3, top 2, una especie de Nubilet, Mabuika o esta especie de hiper mega super carries electro en el futuro que se ponga muy por encima de estas. O si bien Raiden ya tiene un soporte dedicado que es Sara, saquen otro soporte dedicado de Raiden. Raiden es un arconte que siempre han querido bufar y mejorar y siempre ha tenido sinergias con los nuevos personajes que han ido saliendo, principalmente con Shilonen y con Mabuika, que han mejorado a Raiden en esta competencia eterna, nunca mejor dicho por el tema del lore de Raiden, con Clorinde. Siendo que Clorinde todavía en su mejor equipo y igualdad de constelaciones sigue mejorando por poco a Raiden, y esto es extraño. Pero Raiden como arconte recibe infinitos buffos porque sabe que hay mucho cariño a la comunidad y que vende. Pero en general los carries electro o bien sacan alguna cosa extraña que hace que Raiden esté mucho más arriba, ya lo estuvo en su momento, o bien los carries electro son unos candidatos perfectos a que de repente salga un personaje, un hiper carry electro que se coloque directamente en el top y se cargue a todos los anteriores. Y de nuevo, cambiando y saltando de top a top, efectivamente uno de los personajes que más tiene papeletas de quedarse obsoleto son los arcontes. Los arcontes, como dije al principio con Nahida, han ido en ese mismo orden de ser los personajes más importantes, salvo Song Lee, que su caso es extraño porque es defensivo. En su versión, de hecho, Venti, cuando vino los abismos todos de la 1.0, eran los pisos 12 una cantidad insana de enemigos separadísimos que venía increíble siempre tirar la ulti de Venti para juntarlos y poder pasarte estas salas. Y además, como el torbellino siempre tuvo prioridad de intuición Pyro, aprovecharon y fueron muy listos y pusieron un montón de Mitachurs y Lawachurs de escudos crío y slimes de escudos crío, y quien lo recuerda ya por la 1.0, momento nostalgia desbloqueado, los abismos eran todo los pisos 12 full crío, además que la gente en la 1.2 vino Espina Dragón y tenía, digamos, un poco de recuerdos de Vietnam de Espina Dragón, de Dragon Spine y de la mecánica esta también de congelarte y que pierdas vida y demás. Pero claro, más allá de eso, Venti pues ya no sobrevivió más. Song Lee pasó, sabéis, toda la historia de que se enfadaron los chinos y una de las 80.000 millones de funas que hubo en Genshin Impact y mejoraron a Song Lee, lo volvieron un poquito, digamos, más versátil, pero al final se centró en ser un escudo inmortal. Y al final, cuanto más tiempo pasa en Genshin Impact, sobre todo hasta Fontaine, que te hace perder vida Furina y la mecánica ya no es el escudo, sino es el healing para compensar todo esto, y el overhealing, porque aunque ya no juegues a Furina en muchos equipos, gracias a la llegada de Citral y para los derretidos de carries Pyro, básicamente igual si quieres un aporte hiperdefensivo porque los enemigos te one-shotean. A día de hoy los enemigos son tan fuertes que si tienes la mecánica correcta y los entiendes muy bien, pero si no, ¡pa! Y te mandan con Diosito a conocer a tus antepasados. Pues básicamente este escudo inmortal se ha sustituido por el overhealing y Song Lee también cada día está más desplazado. No solo eso, sino que llegó Lan Yan, que ha llegado hace poco, ya sabéis lo fuerte que es, solo como 4 estrellas. Posteriormente Raiden, la misma historia que os he contado con los carries electro. A día de hoy ya no entra al top 5, se queda por ahí oscilando el top 7, top 8, top 9 y depende de muchas constelaciones y armas y muchas cosas. Tiene a Clorinde de competencia, no es a día de hoy un top pick Raiden y a C0 está muy limitada. Y la siguiente en la lista de arcontes, digamos, obsoletos es Nahida. A pesar de que, como digo, todavía y a día de hoy es must pull y es muy fuerte, tiene también todas las papeletas de que a Nahida le ocurran estas cosas. Así que mucho cuidado porque los arcontes también tienen vida útil limitada solo por la evolución de cómo funcionan las ventas, el marketing y este tipo de juegos gacha que lo quieren es venderte lo nuevo para que compres. Y por último, y creo que todos os habéis dado cuenta que es otro patrón de este vídeo y de Genshin Impact, hay un rol que tiene overbooking. Hay una cantidad de personajes, literalmente más de la mitad actualmente, que hacen un rol que se requiere muchísimo menos que el resto, que son los soportes. Hay una cantidad de personajes en Genshin Impact que de una forma u otra pueden hacer esto y sin embargo innecesariamente la gente trata de forzar a que todos los personajes hagan esta clase de mecánicas a pesar de que en algunos casos no estén hechas para ellos. Y hablo de los DPS. Los DPS en general, siendo como digo la mitad o más de los personajes de Genshin Impact, cuando siempre expliqué que un equipo requiere de un carry y 3 soportes y te piden 2 equipos para el abismo y quizá ojalá en el futuro más modos endgames que tengan más cantidad de requisitos de equipos, no de carries, básicamente es
el rol que más tiende a quedarse obsoleto enseguida. Incluso el mismo ejemplo de Arlequino, que llegó a ser el segundo mejor carry del juego junto a Neuvillette, y el personaje que más ha vendido de la historia de Genshin Impact hasta Mabuika, ha sido automáticamente en menos de un año power creepeada por Mabuika. Y hay otro carry piro que lo hace más y mejor, y encima no tiene pacto vital, se puede curar, su equipo en vez de ir con Furina va con Citrali, que pierdes el tema de perder vida que te da Furina y te da un escudo, con lo cual defensivamente es mucho mejor. Es decir, los DPS, y el mejor ejemplo es Arlequino, a cortísimo plazo, en menos de un año, son los personajes que más potencial tienen de quedar obsoletos. Mi consejo para cerrar este vídeo por todo lo alto es, si un carry que actualmente llega a Genshin Impact, aunque muchas veces lo llamamos carries Impact, no es un carry que según llegue se va directamente al top 3 de mejores carries de Genshin Impact, como actualmente lo podrían ser Mabuika, Neuvillette y Arlequino, y si no quieres hablar de Arlequino, el otro elemento que digamos es el alternativo sería Kinnich con el Dendro, que digamos, si no contamos repetidos los elementos como Mualani, el Hidro, Neuvillette, Arlequino, Gaming, Piro, Mabuika, el siguiente elemento por orden es Kinnich. En este caso, si no es un carry que vaya a ser el mejor carry al menos de su maldito elemento, o que entre al top 3 o 4 de mejores carries del juego, mi consejo es que, a menos que os guste mucho, que al final también es un juego de gustos y la gente, yo tiro por mi mona china porque me gusta, descartar cualquier carry que salga, porque es el personaje que más papeletas va a tener de quedarse obsoleto, y sobre todo si ese carry ya no sale siendo uno de los 3 mejores carries de Genshin Impact, directamente va a salir teniendo muchas posibilidades, puede ser muy divertido, tendrá 80.000 equipos, mecánicas nuevas y todo lo que queráis literalmente, pero ya directamente va a salir siendo power creepeado y obsoleto. Y si solo hubiera 20 o 30 personajes y hacemos la de Pokémon de sacar a todas las monas chinas, que no son baratas concretamente en Genshin Impact, pues todavía te lo compro. Pero a día de hoy hay más de 100 personajes y de aquí a 1 o 2 años va a haber 200 personajes. Y si, repito, Genshin Impact fuese un juego donde todo el mundo pudiera sacar todos los personajes que quiere, pues todavía... pues pilla como con Pokémon, que hay 1000 y pico, al principio eran 151 con Mew, pero no funciona así la cosa a día de hoy. Y los personajes, si no tienen los por doses, que es una vez al año, cuestan una media de $200 por personaje. Así que estos son todos los personajes o roles y las combinaciones de atributos, de situaciones y sobre todo de señales para saber todo lo que se puede quedar obsoleto a medio y largo plazo. Poquito más, dejar un like, una buena actividad de Bennett, suscribiros, gracias por todo el cariño al vídeo y para el canal y a todo lo demás. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi y chaito.